Hola a todos. Bienvenidos a Simple Spanish Channel. Hola amigos, bienvenidos. Soy Lucía. Y yo soy Hugo. Hoy vamos a hablar de algo muy simple, pero muy útil. Sí, vamos a hablar de nuestra rutina diaria, lo que hacemos en un día normal. Nada complicado, solo vida real. Exacto. Y como siempre, en español sencillo, para que puedas entender y practicar. Si estás aprendiendo español, este episodio es para ti. Y si te gusta, ya sabes, suscríbete y acompáñanos. Vamos a empezar. Lucía, dime la verdad. ¿A qué hora te despiertas normalmente? Depende del día, pero normalmente me despierto a las 7. 7. Eso es bastante temprano. Sí, pero a veces mi alarma suena y yo la ignoro un poco. Un poco. Significa 10 minutos más, ¿no? Exacto, solo 10 minutos. O 20. Yo soy peor. Mi alarma suena y yo hago como si no existiera. Eso es peligroso, Hugo. Lo sé, pero mi cama es muy cómoda. Muy peligrosa la cama entonces. Después de despertarte, ¿qué haces primero? Primero me levanto, aunque no quiero. Eso suena muy honesto. Sí, la vida real. Luego, yo normalmente voy directo a la cocina. ¿Sin lavarte la cara? Primero café, luego humanidad. Típico. ¿Qué desayunas normalmente? No soy muy complicada. Café y tostadas. ¿Clásico español? Sí, simple y rápido. Yo desayuno como si tuviera una reunión importante todos los días. Huevos, pan, todo eso. Sí. Y café. Mucho café. Creo que tú no funcionas sin café. No es una creencia, es un hecho. Después del desayuno, normalmente voy a trabajar. ¿En coche o caminando? En coche, si el tráfico me deja vivir. El tráfico siempre gana. Siempre. Yo voy en autobús. A veces es tranquilo, a veces es aventura. ¿Aventura? Sí, gente, ruido, música, todo en uno. Eso suena interesante. Hugo, tú vives una vida muy emocionante en el autobús. Sí, gratis todos los días. Entonces, en la mañana, despertar, café, trabajo, lo típico. Sí, rutina normal. Pero cada persona es diferente. Eso es verdad. Algunas personas hacen ejercicio por la mañana. Yo hago ejercicio. Mental. Pensando si me levanto o no. Eso no cuenta, Hugo. Pero es muy difícil. Bueno, Lucía, ya hemos hablado de la mañana. Vamos a la tarde. Sí, la tarde es mi parte favorita del día, ¿Así? ¿Por qué? porque el trabajo casi termina y me siento más relajada. Eso suena bien. Mi tarde suele ser cuando empiezo a tener sueño. Típico, Hugo. ¿Qué sueles hacer a la hora de comer? Normalmente como sobre las 2. Algo sencillo. ¿Cómo qué? Arroz, verduras, a veces pollo. Vida sana de profesora. Lo intento, pero a veces también como pizza. Ah, así que eres humana después de todo. ¡Claro! Yo a veces me olvido de comer. ¿Qué? Eso no es normal, Hugo. Lo sé.
Me entretengo o estoy ocupado. Necesitas un recordatorio en tu vida. Quizá necesito una alarma personal. Hugo, come. Te ayudaría mucho. Después de comer, suelo preparar clases o descansar un poco. ¿También estudias? A veces sí. Leo o preparo lecciones. O sea, tu cerebro nunca descansa. No mucho, pero me gusta. Yo por la tarde dibujo o trabajo en arte. ¿Ah, sí? ¿Eres artista? Lo intento. A veces sale bien. Otras veces parece un error. Eso también es arte. Buena respuesta. Hugo, ¿alguna vez has dibujado algo y has pensado, ¿qué es esto? Todos los días. Artista honesto. Vamos a la noche. Sí, la noche es tranquila. ¿Qué haces por la noche? Normalmente vuelvo a casa. Cocino algo sencillo y descanso. ¿Ves la televisión? Sí, a veces películas o series. ¿Qué tipo de películas? Comedia. Necesito reír después de un día largo. Buena idea. La vida ya es bastante seria. Yo por la noche también me quedo en casa. ¿Qué haces? Dibujo, escucho música o simplemente descanso. ¿Sin estrés? Lo intento, pero a veces pienso en el día siguiente. Eso es normal, pero hay que descansar. ¿Qué cenas normalmente, Hugo? Algo ligero. Pasta o un bocadillo. Lo ligero por la noche es mejor. Sí, si como mucho, me duermo. Esa es la idea, Hugo. No, yo quiero estar despierto para dibujar. Eres complicado. ¿A qué hora te duermes? Sobre las 11 normalmente. Está bien. Leo un poco antes de dormir. Eso es muy tranquilo. Sí, me ayuda a relajarme. Yo me duermo un poco más tarde. Quizá a las 12. No es bueno, Hugo. Lo sé. Pero el tiempo vuela cuando dibujo o veo vídeos. El famoso solo 5 minutos más. Exacto. Vamos a repasar el día. Mañana, despertar, desayuno, trabajo, Tarde, comida, trabajo, descanso. noche, cena, relax, hobbies, Dormir o intentar dormir temprano. intentarlo. Muy bien, amigos. Gracias por escucharnos hoy. Esperamos que ahora puedas hablar de tu día en español. Recuerda, no tiene que ser perfecto. Solo frases simples y práctica. Ahora cuéntanos, ¿cómo es tu rutina diaria? ¿Te despiertas temprano o tarde? ¿Qué haces por la noche? Escríbelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto, amigos.